Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio Un poco sucio. ¿Cómo está Javier Trimboli? Muy bien, Juli, hoy muy bien acá. Yo sigo resfriada. ¡Epa! Que curarse eso. Estamos en compañía, grata compañía, muy contentos de que así sea, con los directores de una película bien importante que ha salido, se estrenó en cine hace 2 semanas, pero que bueno, va a tener una larga vida. Benjamín Neistat y María Alché, ¿cómo están? Muy contentos de recibirlos en Un Los poco directores sucio. de Puan. Dije. No me acuerdo. Refuerzo. Ahí está. ¿Cómo andan? Hola Julia, hola Javier, muy contentos de estar acá. Hola, buenas tardes, felices de estar acá. Somos muy oyentes de este ciclo. Bueno, buenísimo. La idea es conversar un poco alrededor de esta película, como hacemos siempre en Un poco sucio, alrededor de un objeto, un libro, en este caso una película, que, bueno, la hemos visto y nos pareció interesante por muchísimas cosas que se abren alrededor de la película. Y aprovechando que tenemos a estos invitados, conversar con ellos alrededor de estas cosas que nos hizo pensar la película, ¿no? Perfecto. Y vamos a tomarnos el atrevimiento de cada tanto no hacer preguntas, sino proponer algunas ideas. También. Para que, entre otras cosas, cuando ellos tomen la palabra, también tengan ganas de lanzarse sobre ellas y comenzar. Bien, me gustaba empezar de esta forma. Ya varias veces empezamos Un poco sucio citándolo a Piglia. Es verdad. Y ahora también lo vamos a citar a Piglia. Bien. Es algo que Piglia decía, que yo no sé si es tan cierto, pero Piglia decía que Hitchcock le había dicho a Truffaut que él prefería mucho más un pedazo de torta o una porción de torta que un pedazo de vida. Por eso trajiste la torta. Y por eso traje la torta hoy. Por supuesto, se estaba refiriendo a su propia obra. Mi obra, más que ser simplemente etnográfica, un cacho de vida que pongo en la pantalla, es un artificio, es una creación. Bien, es una creación, es un pedazo de torta que se puede degustar, ¿no? que tiene cocción. A mí me parece que la película Puan justamente tiene una muy importante cocción. Quiero decir, a veces se la ve, o creo que hay una pulsión a verla literalmente con la coyuntura, literalmente con la Facultad de Filosofía y Letras, bien, que creo que casi no se nombra Puan mucho más que Facultad de Filosofía y Letras, bien, y me parece que lo interesante, lo muy rico de la película es que en esa cocción que la produce, cuando uno la empieza a pensar, cuando le empieza a dar vueltas, se da cuenta que tiene y abre sus piezas, abren un horizonte para dar cuenta de la cultura argentina hoy, universitaria y un poco más que universitaria, muy, muy rica. Que eso hace un ejercicio necesario probablemente de la crítica. Yo diría una suerte de desmontaje. Claro. Bien. Bueno, me interesa pensarlo por ese lado. En un punto pensaba en el pastel de papa de la película. Yo que soy amante del pastel de papa. Que haya un pastel de papa en un festejo, un cumpleaños, nunca lo había pensado. Dije, esto tiene que ocurrir. Bueno, entonces quizás no es un pedazo de torta, pero un pedazo de pastel de papa. Bien. Bueno, empezamos por ahí. Dale, buenísimo. Dale. Sí. La primera cuestión, María, Benjamín, que se nos ocurría con Juli, tiene que ver con el tema de el tiempo en el que transcurre la película, ¿no? El momento, la coyuntura. Nos parece que hay algo de la riqueza de la peli que tiene que ver con el borramiento de ese tiempo. Por momentos parece que es del 2001, pero no. Entre otras cosas porque en el 2001 era muy raro que un profesor fuera enviado a un barrio popular a dar clases de filosofía y que el Estado le pagara por hacer tal cosa. Luego parece que puede ser el momento del macrismo. Luego parece que es el mismo presente, aunque hay algo raro. Hoy los docentes cobramos en forma y nunca está atrasado el sueldo. Y un adjunto está bien. Y también el futuro. Me hacía pensar, o nos hacía pensar, a propósito de cómo ustedes le dieron vuelta a este asunto, pero también una suerte de eterno retorno argentino siglo XXI o del 89 esta parte. Como que estamos una y otra vez con una situación que puede ser y no, que es, pero es con diferencias. Cosa que en parte estaba en otra película de Benjamín, que es El Movimiento, donde había algo con el tiempo raro. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo piensan, por dónde lo... Creo que la primera particularidad tiene que ver con la génesis del guión, que
lo empezamos a escribir en un tiempo inclasificable que fue el confinamiento, en marzo de 2020, sencillamente porque veníamos con la idea de una historia que tendría que ver con la universidad, no necesariamente con Puan en ese momento, y con Subioto, que era como un pilar del deseo de María y mío de escribir juntos algo para ese actor, y empezamos a escribir cuando pudimos, tuvimos algo de tiempo de los laburos y la vida común, que fue en el confinamiento. Entonces creo que algo de escribir en esa extrañeza se permeó de formas difíciles de ver, pero que me parece que lo que vos estás diciendo va en ese sentido, a ese tiempo que representamos, que no se entiende bien cuándo es, pero que me atrevo a decir que quizás hay que situarlo del macrismo hacia adelante, sin decir hasta dónde, pero me parece que la película tiene que ver con un momento que ya lleva quizás 8 años, que es desde que todo el horizonte de nación o proyecto nacional se circunscribe a la balanza de pagos externa, digamos, y eso creo que es transversal. No veo a nadie escuchando proyectar un futuro que pueda ir más allá de la situación de la deuda externa y cómo refinanciarla o no sé qué, y creo que eso es lo que atraviesa la película. También buenísimo. Buenísimo, Che. Yo quería hacer una pregunta también un poco ligado a esto justo de el momento del guión en pandemia, del confinamiento, aparte el momento más duro del encierro, ¿no? Que un poco lo conversábamos antes de empezar a grabar, que es otra película que también, ¿no?, tuvo su temporalidad pandémica, que es la de 1985. Tan situada, además. Tan 1985. situada, claro. Y claro, cuando hablábamos con Un poco sucio aquella vez sobre la película, veíamos esto, ¿no?, que es una película que sucede en palacios, ¿no?, en tribunales, en las casas, en una película de espacios privados, y lo linkeamos un poco también al momento pandemia, no sé si más o menos explícitamente. Pero y esta película nos daba la sensación, Puan, que muy por el contrario, si se quiere como cara de la otra moneda, está permanentemente buscando el espacio de lo común, ya sea el aula, ya sea la calle, ¿no? Como si fuera, como, insisto, la otra cara de la moneda, de un momento en pandemia en donde, bueno, buscar eso, y casi como si la película sugiriera que en el siglo XXI, contra todo lo que se anuncia, el espacio de lo común sigue siendo el aula, ¿no? La posibilidad de que se arme algo de lo común, una conversación, algo del saber, una transmisión, sigue siendo el aula. ¿Puede ser algo de eso? Sí, totalmente. Queríamos un poco, bueno, como dijo Benjamín, escribimos esta película en pandemia, pero con el deseo de también de cara al futuro, de pensar en filmarla en la calle, con alumnos, con alumnas, digo, que se sienta esa presencia de lo que es también un aula, que es un lugar lleno de gente, atiborrado, y frente a algo que pasaba en la pandemia, que era que nos habíamos acostumbrado al exceso de Zooms, de vivos, de que todo ocurría en un espacio de la virtualidad, volver a narrar espacios reales que tuvieran su olor, su espacialidad, como hablábamos con eso, la importancia de las locaciones, de los lugares, y de este profesor que circula por la ciudad para ir al encuentro de las cosas. Circula por distintas aulas, y para ir de un lugar al otro justamente era fundamental esto, que el transporte que utiliza, cuándo puede comer, dónde se puede detener, y todo eso era parte también de la narración, un personaje que va de un lado a otro para impartir su conocimiento, para tener una charla, para ir a ese encuentro, pero qué le pasa en el medio, ¿no? Totalmente. Bueno. Es Puan, pero Puan no es un gueto. Claro. ¿No? El otro día una librera que creo que conocemos, de la librería Malatesta, muy linda librería ahí por la calle Gándara, me decía algo muy hermoso. Me decía que aparte vivió mucho tiempo en Bolivia, que el personaje Marcelo, ese profesor, representa algo de lo más maravilloso que ocurre en la Argentina, que es eso de un profesor que puede ir de un extremo social a otro. Claro. Desde Puan, ¿no? Un espacio público muy ligado a las clases medias, y sin embargo va a la casa de su alumna octogenaria y va a ese barrio popular como parte de una trama que se sigue construyendo, ¿no? Está bárbaro. Yo creo que ahí hay otro tema. ¿Por qué llegar a una historia de un profesor, no? O sea, en la genealogía del proyecto, ¿cómo se llega a la historia de un profesor? Uno podría decir, hay un título en la historia del cine argentino muy célebre, Su mejor alumno, que en verdad habla del alumno y no del profesor, que bueno, lo supone, y el profesor aparte es el padre, es un lío tremendo esa película, porque es Sarmiento y Dominguito, etcétera.
A la vez, obviamente, últimamente sí hay películas en donde está el tema del profesor, como yo diría como un eslabón débil de la cultura, como si hay algo de la crisis, no solamente económica, sino de la cultura, del intercambio intergeneracional, de la transmisión intergeneracional, de vivir con una pata en un mundo y otra pata en otro mundo, que hoy hace síntoma en el profesor. O sea, ¿cómo llegan ustedes a decir hay que hacer una peli que tenga en el centro a Marcelo Subioto, buenísimo, pero a la vez al profesor? Es una buena pregunta, quizás ensayando una respuesta. Creo que, como vos dijiste, son seres que en crisis de alguna manera. Me refiero a un profesor universitario de humanidades, hoy por hoy, ¿no? En este presente en el cual dedicar 6 años de una vida a el estudio de, no sé, voy a salir de la filosofía, artes combinadas, letras, digo, parece tan a contrapelo de las necesidades que parecen cada vez más urgentes de lo cotidiano, que de repente este personaje que también es heredero de una gran eminencia que atravesó ese siglo XX intenso, lleno de experiencias y vívido, ¿viste? Aunque se muera, bueno, spoileando para quien no haya visto, al principio de la película se muere un profesor grande de unos 70 y pico de años, pero bueno, ese tipo vivió, ¿viste? Es una muerte feliz, y la sensación era que Marcelo era un profesor un poco que no había terminado de consumar su proyecto, porque el mundo se le está como escapando, ¿viste? Algo de eso. Ahí hay como dicen acá mismo, a veces hay un problema que parece fascinante. Sí, sí, totalmente. María. También creo que hubo algo en la génesis de que justo nos encontró el momento previo a empezar a pensar esta película, que nosotros estábamos yendo a clases. Era un momento donde, como decía Benjamín antes, estábamos muy ahorcados por la coyuntura del FMI, la deuda del macrismo, una cosa así. Y en el medio de todo eso justo estábamos cursando y los profesores tenían como la capacidad de entrar en otro tiempo, de realmente llevar tu cabeza a otro espacio-tiempo, a la Grecia antigua, digo, a la metafísica. Entonces era como en medio de, ¿no? No es lo mismo una universidad que está, no sé, con todo resuelto, que era ese contexto donde todo parece que se desagujerea, digamos, claro, y que se nos escapa de las manos. Alguien que está sosteniendo como el saber y la pregunta y abriendo las cabezas de la gente, y era como, bueno, algo también de admiración hacia eso, y eso creo que también fue lo que nos hizo poner el ojo en esta figura del profesor. Y además también es un profesor, y es un profesor de filosofía, ¿no? Quiero decir, en esto que señalaban un poco, como es un conocimiento que hoy parece poco útil en esto de la macro, ¿no? De si lo que importa es la macro, y leer a Hegel o Hobbes, digo, parece tener poca utilidad en el término del presente. Entonces, hacer una película sobre Puan, ¿no? Y sobre un profesor de filosofía también marca un poco más ese a contrapelo de la época, y me parecía recontra interesante. Y la pregunta era ¿por qué Puan y no exactas, no? Bueno, me parece que hay algo por ese lado que la película genera muy bien, ¿no? O sea, contrapelo tan fuerte. Yo te traje algo de Mark Fisher. Creo que nunca citamos a Mark Fisher. No. Mirá que está... Por todo es lado. una lectura que hemos hecho en este tiempo. Hoy en día los profesores, él era profesor, soportan una presión intolerable, la de mediar entre la subjetividad posliteraria del capitalismo tardío y las demandas propias del régimen disciplinario, como los exámenes. En este sentido, y lejos de ser una torre de marfil que se mantiene a salvo del mundo real, la educación es más bien el motor de la reproducción de la realidad social, el espacio donde las incoherencias del campo social capitalistas se confrontan en directo. Los profesores debemos ser facilitadores del entretenimiento y al mismo tiempo disciplinadores autoritarios, descoyuntados. Claro. Que en la película, me parece, y eso, me adelanto a las preguntas, discúlpenme, algo de esto irrumpe en la tensión entre estos dos profesores, que quizás es un tema principalísimo, a mi entender. Principalísimo, y que nos va a dar, a los que trabajamos en la universidad, mucho tiempo para seguir conversando, ¿no? La tensión entre Rafael, que llega de Alemania, también que está relacionado con Alemania, pero la Universidad de Montana de Estados Unidos, medio berretón, muy argento eso también, bien. Y por otro lado, la figura de Marcelo, que nunca se ha ido de acá, bien, que tiene otro concepto de la clase. Marcelo, que hace del aula,
un espacio donde se piensa, donde una clase se convierte en una invitación a la reflexión y al dilema, a lo que no se termina de resolver, no que dice Hobbes malo, mientras que Rafael es la seducción en la lectura más fácil, muchas veces, perdón, en algunas de las escenas, la lectura más fácil de Spinoza, la seducción pura, ¿no? Hay algo acá que ve Mark Fisher entre una subjetividad y otra, ¿no? La posliteraria se lleva mucho mejor con esa seducción, ¿bien? Mientras que está esta otra más clásica, ¿no? Más propia del profesor. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, era una tensión que nos interesaba, que conocemos un poco por qué sé yo, contextos familiares, entre lo que un profesor en esta era de la información y tiranía de las citas, viste, que los auditan constantemente, sobre todo en el primer mundo, cuánto sos citado, hasta eso determina tu salario en Estados Unidos, un profesor. Productividad pura. Productividad pura y necesidad compulsiva de publicar y digamos que una academia que se alejó de esa idea, bueno, de más abstracta, o no sé si llama renacentista, o qué sé yo, de un lugar del saber puro, viste, abstracto, no tan ligado a lo terrenal, digo. En ese sentido, Marcelo, bueno, hay una tensión, está más en cuestiones muy básicas que pueden parecer que le dicen sus propios colegas, basta de dar Hobbes o Leviatán, pero sin embargo, por lo menos con nuestra premisa con María era que en Argentina es pertinente todavía discutir el Leviatán, y lo otro que llega con nuevas teorías, digo, que también tratamos de que parezcan interesantes, no que fuera un pedantón estéril, sino que también te seduzca un poco, pero que claramente está inserto en una circulación global de las ideas que se amoldan a cualquier terreno y espacio, incluyendo Montana, que, ojo, tiene un súper departamento de filosofía. ¿En serio? Sí. Es real esa historia, que hay un discípulo de Heidegger vivo que enseña en la Universidad de Montana. Hay mucha gente heideggeriana peregrina hasta allá Montana a verlo, sí. Tenemos que irnos a este primer bloque. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a escuchar una canción que cuando volvamos vas a explicar por qué la elegiste. Por favor. ¿Te parece? Dale. Música para pastillas de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Seguimos en Un Poco Sucio, nos fuimos escuchando la canción que elegiste como acorde a tu cursada, a tu paso por Puan. A mi entender, esta peli además tiene algo a favor, que es que nos invita no solamente a los que venimos de Puan, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, sino a todos los que hemos atravesado carreras de sociales, humanidades, a rememorar cómo fue nuestro paso. No para ponerla en un espejo, porque sería un espejo infructuoso, un espejo deforme, pero sí para chequear, cotejar, pensar, ¿no? Reflexionar. Y sí, Música para pastillas lo elegí porque era el tema. Yo empecé la Facultad de Filosofía y Letras en el año 87, cuando primeramente arranca en Marcelo T. de Alvear y en el segundo cuatrimestre empieza en Puan. Entonces me acuerdo que tenía desde el trabajo una larga caminata, porque el subte llegaba hasta primera junta. Entonces caminaba de primera junta hasta Puan con Walkman y escuchando Música para pastillas de Octubre, que ya era un disco viejo. Yo creo que ahí había salido un bayón. Claro. Pero sin embargo ese era mi tema que me hacía llegar a Puan. Sí, por eso, simplemente eso, pero como una música que acompaña a Puan para mí. Buenísimo. Dale. Bueno, ¿con qué seguimos conversando? ¿Con qué seguimos? A ver, a mí me interesa lo de la comedia mucho. Sobre todo porque la comedia en la Argentina es un género mal visto, un género fácil. No hay películas inteligentes, perdón que lo diga de una manera tan parece pedante, y esta peli, incluso por cómo intentamos presentarlos, porque en este de montaje presenta piezas que nos van a seguir alimentando durante un tiempo largo la discusión, es una peli inteligente, que a la vez opte por la comedia. Pienso además en algo que va de la mano. El mundo académico es un mundo muy solemne, diría Leopoldo Marechal. O también sublime como pedo de inglés. No se ríe de sí mismo. Me acuerdo cuando nosotros en el año 98 sacamos nuestro manifiesto de octubre, creo que fue en el 98. Un texto que adoro, lo hicimos colectivamente, con cantidad de compañeros, Juan Monero Barrio, Ignacio Lukovich, Fabio Basserman. Desde la carrera de Historia. Desde la carrera de Historia. Ahora, empezábamos hablando de que algo olía podrido en Puan. Todo era Shakespeare. Había cosas medio procaces, pero siempre en un tono alto. De repente ustedes hacen acá una inversión, ¿no? Una inversión.
bueno, esa inversión me interesa mucho. ¿Cómo la eligieron y si están conscientes de que produjeron una inversión? Un poco sí, era el deseo ese de, como vos decís, frente a un mundo de las ideas, que tiene su complejidad, su tiempo, sus palabras rimbombantes y su solemnidad, como lo más a contrapelo, la palabra más alejada de ese mundo era la comedia de objetos, como alguien que se le caen las cosas, lo chaplinesco, lo bufo, lo burlón. Entonces, desde un primer momento fue como que esas dos cosas estaban juntas en nuestra idea de hacer en la película. Y quizás retomando lo que dijiste de Hitchcock y la torta, frente a la vida real, bueno, la comedia viene a instalar con su música, con sus gags, con sus elementos, esta idea de que es un artificio, ¿no? De manera muy como rápida en la película, y nos importaba un poco eso. Es por ahí, Benjamín. ¿Estás de acuerdo con María? Bien que estén de acuerdo, que hayan estado de acuerdo. A mí me gustó una cosa también, quizás por la perspectiva más de la carrera de historia, ¿no? Que en los últimos años ha pasado algo, que es que la producción de conocimiento del saber de la historia está en la carrera académica de los investigadores, ¿no? Casi como en laboratorios, digamos, ¿no? Y acá viene algo medio a contrapelo en la película sobre la cuestión del conocimiento y del saber, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo se construye el saber? Y me parece que la película en varios momentos toma este tema como un problema. Por un lado, bueno, lo obvio, ¿no? El profesor que estudia afuera con otro conocimiento y el que se queda acá, haciendo un trabajo casi de hormiga en la cátedra. Por otro lado, también en la cátedra misma no parece circular nada del conocimiento, no parece ser un lugar donde se produzca conocimiento. La cátedra es más bien un lugar donde se dirimen cuestiones burocráticas. En cambio, sí en el aula sí sucede algo del orden del conocimiento. Pero sobre todo me interesaba, para dar pie a otro tema que nos gustaba traer, que es cuando muy fuerte se dice ¿por qué para lo europeo existe la filosofía y para América Latina el pensamiento? Me parece que ahí se introduce, ¿no?, como uno de los grandes temas de la película, que está dándole vueltas, que tiene que ver, bueno, también con ese tema de Bolivia, que está también, ¿no?, como girando durante toda la película, y la escena final radica ahí en La Paz. ¿Hay algo de esto, de la filosofía y el pensamiento respecto a América Latina, que les constituyó un tema a la hora de pensar la película? Sí, creo que a medida que nos fuimos metiendo en este guión, en la escritura, y se empezaba a imponer la necesidad de estudiar un poquito de filosofía, charlar con profesores, nos íbamos dando cuenta, digo, si bien ya lo sabemos, digo, porque es un mundo cercano, pero de lo alevoso que puede ser el eurocentrismo de las humanidades, ¿no? Y empezaba a parecer que si no tocábamos la arista de críticamente, ¿no?, del eurocentrismo de la academia, íbamos a estar congraciándonos un poco de más con un mundo que de alguna manera queríamos homenajear o rendir alguna especie de cosa linda que nos provoca Juan, los docentes, ese mundo, pero decir también, che, ¿por qué, 2023 y la materia se sigue llamando pensamiento latinoamericano y nadie puede explicar, dar una respuesta contundente de por qué es pensamiento y por qué no es filosofía? Y ahí nos fascinamos un poco, bueno. Y por qué también hay una sola materia, ¿no? Frente a una carrera que tiene historia en filosofía antigua, medieval, moderna, etcétera, como hay una pequeña materia que se llama pensamiento argentino y latinoamericano, donde se juntan una serie de conocimientos, cuando justamente, nada, es como una necesidad, así como Europa pensó que es el hombre, que es Dios, que es el absoluto, que es la nada. También la pregunta es si las humanidades y la filosofía pueden hacerse esa pregunta desde este espacio. Claro, ¿Qué pensamos nosotros de los universales? Claro. Y si podemos producir ese tipo de conocimiento, claro, que no sea hago una tesis sobre un gran autor europeo, sino que a ver cómo podemos pensar desde acá y producir libros que circulen en el mundo. Bueno, no sé. Sí, es como una gran pregunta sin respuesta que rápidamente abre dos vertientes fascinantes y antagónicas, que es el mundo de la gente que se dedica al latinoamericanismo, llamémosle, digamos, que no solo piensa desde Latinoamérica, sino que piensa en Latinoamérica y en las ideas estrictamente latinoamericanas. Y por otro lado, otros pensadores que
también con mucho criterio, y ahí uno no sabe bien qué concluir, dicen, bueno, momento, el pensamiento latinoamericano no tiene por qué pensar Latinoamérica. Claro. Pensemos Grecia universal. antigua desde América Latina. Y ahí hay muchos choques, ¿no? Y creo que hasta choques feroces entre latinoamericanistas que a veces son vistos como hippies por los otros y otros que se acusan de cipayo. Bueno, es político también, evidentemente, el debate. Nosotros no tenemos una respuesta ni quisimos darla, sino ahí más bien dejar la pregunta en el aire y señalar una situación que el programa la deja muy clara. O sea, se está pensando poco en Latinoamérica y poco desde Latinoamérica. ¿Sí? Totalmente. Conversábamos sobre Martí en el episodio anterior, cuando justamente Martí dice: nuestra Grecia, por los incas, es preferible a la Grecia que no es nuestra. Bien, y interesantísimo, porque no está diciendo Grecia no, pero está diciendo también nuestra Grecia. Los incas hay que estudiarlos al dedillo. Bueno, yo una observación chiquita. Alperín Dongui, nosotros lo hemos citado varias veces, bueno, como no citarlo, nuestro historiador, que en su caso estudió en Londres, Inglaterra, y después en Estados Unidos, dio clases, estudió todo el tiempo acá. Pero además tuvo una cosa interesantísima, que es que él quiso dedicarse a historia argentina. Cuando José Luis Romero, que era su mentor, se da cuenta que va a estudiar historia, le dice, bueno, vas a estudiar historia europea, ¿no? Porque para José Luis Romero, escribir historia argentina era un pasatiempo del domingo, en pijama. En pijama escribía historia argentina. Y Alperín le dice, y en el fondo se dedicó solamente a estudiar historia argentina y también latinoamericana. Ahora, cuando él hablaba de las guerras académicas, decía, de manera muy maliciosa, son como guerras de submarino en un vaso de agua. Ahora, lo que ustedes hacen en la película es darle a eso un espesor justamente político, que hace que esa pequeña guerra en un vaso de agua se transforme mucho más que eso, lo que planteaba Julián antes. Por eso no es una película de puertas adentro, por eso no es una película de gueto. Podemos discutir sobre el estudiante. El estudiante también a mi entender, es una película muy encerrada, casi es asfixiante. Esta película no asfixia porque hay vida de vuelta entre el pedazo de torta y el pedazo de vida. La impresión es que hay una comunicación ahí. Eso le da otro tenor a la conversación. Bien, que no es meramente de guerra académica. Y de hecho a mí me gustaba la escena en donde están en la calle haciendo una clase pública, cuando llega la policía, y que efectivamente Rafael, que venía, de ganar la cátedra y demás, no puede enfrentar la situación, digamos, no encuentra las palabras para hablar con la policía, para hablar con los estudiantes, falla en esa situación, y en cambio Marcelo es quien ahí sí puede, en la dinámica calle, recupera algo, ¿no?, de lo perdido frente a Rafael, como si la calle estuviera muy ligada también al aula, al conocimiento. Me parece que hay algo ahí de la película que está buenísimo, digamos, como está planteado. Sigamos, no sé si ustedes tienen algo que decir, porque estos son elogios. Ahora yo tengo una observación un poco, yo creo que, a ver, a mi entender la peli, entre otras cosas, tiene algo muy seductor por la enorme elipsis final. La elipsis que va del momento que Marcelo cae preso hasta que aparece en un teleférico. La vi una vez, no la vi dos, la voy a ver otra, pero quiero decir, quizás me estoy salteando alguna cosita más. Pero hay una elipsis ahí maravillosa, que además es un teleférico genial, que ya aparece en la película Insurgente de San Ginés, creo que esta es la segunda que aparece y no aparece más, y además nunca habíamos visto el Alto de la Paz, como se ve acá, quizás sí en Yaguarmalcu de San Ginés, y después un taxi que va a reversa, como si fuera un retroceso en el tiempo, como si fuera un viaje en el tiempo, no a lo moderno, ¿no?, como punto eximio del progreso, sino a reversa. Ahora, hay una elipsis ahí. ¿Qué fue lo que lo decidió a Marcelo, que hasta ese entonces había tenido una relación con Latinoamérica? Para mí la escena tremenda es cuando el pibe le dice, un profesor, unos compañeros me pasaron Mariátegui. Y le dice, sí, leyó bastante a Hegel. Sí. O a Rousseau. Y ya está, se lo saca de encima. Y de repente pasa esto. No diría que hace falta una precuela, pero por lo menos ahí, y también, por supuesto, la elipsis es un recurso fundamental. Sin embargo, está genial eso para pensar qué pasó ahí. Bueno, todo es conjetural, porque, por un lado había escenas que fueron eliminadas en montaje entre esa elipsis. Por eso te parece tan notoria, me parece, porque se siente que ahí hay algo que no está, digamos. Había dos secuencias que llevaban a la película a un tono un poco más oscuro de lo que
de lo que terminamos queriendo hacer. Pero esto pasa en todas las películas. El montaje es como un refinamiento de tonos y siempre hay escenas que quedan afuera. Por otro, creo que, no sé si María va a decir otra cosa, de lo que yo conozco a Marcelo Pena, va más por una cuestión personal, que no creo que él se haya convertido en un latinoamericanista convencido. Creo que ya no va a llegar, a lo sumo tendrá unos intereses, pero creo que lo que sí le pasa por dentro es una especie de que logra hacer foco en el compromiso con su mentor, digamos, de ir ahí a donde él iba a ir y llevar esas ideas que están en ese cuaderno. Me parece, yo siempre lo sentí así, que hay algo más de lo personal que también es político y es social, que ese mentor que muere al inicio de la película también es representante de una generación quizás más laxa, más heterodoxa en su formación y en sus vertientes que la actual, que quizás está más replegada en la endogamia de la academia, ¿no? Bien. María, ¿lo ves igual? Sí, quizás puedo agregar esto de que cuando él recibe el cuaderno, le hacen la pregunta a Doris, le hace la pregunta, ¿no pensaste en hacer otra cosa? Y quizás él estando en la calle, en esa escena donde está en la calle, aparece una felicidad también de estar ahí, como, no sé, lo de la calle lo relaciono con algo que él lee al principio, que es cuando el pueblo está reunido, cualquier autoridad cesa, ¿no? Como también da felicidad esto de tomar la calle y dar una clase, y en eso que es una protesta o algo triste, que es la escena que está, bueno, vamos a spoilear la película, pero bueno, aparece como una felicidad y pienso que esa felicidad del personaje lo hace tener la posibilidad de tomar una decisión más osada y salirse como de programa, ¿no? Bien. Algo programático que él tenía pensado. Bien, pero a mí me parece genial, de todas maneras, que en esa escena final, ya estamos recontra spoileando, pero esto se escucha a destiempo, un poco sucio, es como que no tiene una temporalidad inmediata, así que podemos decirlo, que en esa escena final, de todas maneras, ese silencio, ¿no? Después de la presentación, ese silencio largo, y que finalmente lo que decide es cantar, no dar una clase, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece también genial y un poco que hace a todos los problemas que venimos hablando, ¿no? La dificultad de un saber, de transmitir ese saber, y si es necesario ese saber ante esa nueva audiencia, ese nuevo público, esa nueva oyentes, ¿no? Uh-huh. Ahí se arma todo un problema, me parece genial. ¿Sirve el saber de Puan frente a habitantes de La Paz? ¿No? Me parece que ahí hay como un montón de... yo lo sentí más como problema. Vos me contabas que tu hija lo vivió más como, bueno, finalmente encontró otra cosa que le gusta hacer. Cantar. Que aparte puede finalmente cantar después de 3 intentos que había fallado. Claro. Pero bueno, ahí está esa escena que evidentemente tiene distintas lecturas. Y lo que nos va a seguir dando vuelta mucho tiempo, creo, y está bárbaro, tiene que ver con esta reflexión que hicieron ustedes sobre el escaso lugar que tiene lo latinoamericano, que, ojo, en la currícula de la escuela secundaria, yo llego a clase en la escuela secundaria, recién hace muy poquito entró una materia que tiene el nombre Latinoamérica, que además es un seminario en 5º año de un cuatrimestre, porque si no, no hay lugar. Bien, no hay lugar. Decía, lo que nos va a seguir haciendo pensar mucho tiempo es esto que la película construye como una suerte de mapa. Hay 2 pulsiones. Hay una pulsión que es Alemania-Montana, que nos enteramos gracias a Benjamín, ¿no? Que es el reducto donde uno de los herederos últimos de Heidegger, directo, bien, da sus clases y, bueno, atesora su conocimiento. Entonces, esa, por un lado esto, y por otro lado esto otro que se construye, daba una respuesta a Benjamín acerca de cómo o por qué, pero que en la película es muy fuerte, porque la escena de La Paz es fortísima. Sí. Quiero decir, excede la imagen a cualquier tipo de explicación que podamos dar, porque es muy potente esa imagen. Total. Para el cine argentino creo que es inédita. Creo que es inédita. Bien. Bueno, le vamos a ir ahí dando vuelta. Che, yo tengo una pregunta más, no sé cómo estamos de tiempo, Juli. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué Niebla del Riachuelo? Conocimos ¿no? el tango gracias a Julieta Lazo, una cantora extraordinaria. Que tiene una versión muy hermosa de ese tango. Tiene una versión que te desarma. Pero creo
que sentimos esto a riesgo de ser pedante, pero en algún lugar leí que Heidegger dice que el estado mayor de la filosofía, escribió en sus últimos años, es la escritura de la poesía en verso. Y creo que en algún lugar sentíamos que ese tango, él está filosofando por otros medios, por decirlo de alguna manera, y que la letra misteriosa, enigmática, tristísima de Niebla de Riachuelo, pero a la vez vital, algo que es difícil de poner en palabras, y por eso está el tango y no están las palabras, algo de que él está haciendo ahí es producir filosofía, digamos, en ese encuentro, ¿viste? Y además era el tango favorito de alguien. Claro. Me dijeron eso. ¿Era de Horacio? Claro. Eso no recordaba. Me lo contaron. Sí. No recordaba. ¿Te acordás que el homenaje? Sí, es verdad. Ahora me acuerdo que fui a qué bueno. una caminata, que hubo una caminata homenaje porque era en pandemia, entonces era una caminata a Horacio, que me invitó un amigo, profesor Hernán Sassi, y un cantor cantó Niebla del Riachuelo diciendo que era el tango favorito de Horacio. Sí. Ahí, sí. Nos queda tiempo para una última pregunta, comentario que querramos hacer. No sé si vos te quedaste con algo. No, para mí contentísimo. Me gusta pensar esto. Cuando una vez nos conversamos con María y con Benjamín, y me acuerdo que teníamos en la cabeza Bacurau. Peliculón. Peliculón. Clever Mendoza Filo, claro. Bueno, peliculón. Y yo me quedé pensando si esta película tenía algo que ver con... No, pero sí me parece que están haciendo algo ustedes con la película. No sé si lo ven así, ¿no? ¿Ustedes están militando la película o me equivoco? Un montón. ¿Qué están haciendo con la película? ¿Cómo están? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué están haciendo de todo, no? Digo, hubo una proyección en Puan mismo, al aire en la calle. Hace un rato, para que se den una idea, pasó por nuestra casa un camión de esos que compro ventanas, lo corrimos y ahora le van a pagar los productores, está diciendo Juan, película, comedia, en este instante, sí. Estamos haciendo ese tipo de cosas para que... Pasacalles. También a Pasacalles ha ido Marcelo Subioto a tocar la guitarra a los cines, haciendo un personaje que se presenta y dice que es Marcelo Alegre, que se lo ha puesto a Marcelo Pena y habla en italiano. El Día de la Madre repartimos flores en los cines. Sí, como me parece que hay una necesidad también de que el cine salga de su lugar y vaya como un encuentro. Y Bacurau, si bien no tiene que ver con esta película, sí en un sentido profundo de tomar un género más popular y cruzarlo con Glauber, con lo latinoamericano, fue una especie de inspiración, no para hacer algo parecido, pero sino por... Su potencia fue inspiración. Claro. Y además fue una película que también al ser fue recibida multitudinariamente con mucha efusividad y con mucha politicidad, que creo que es lo que está pasando con la película de ustedes, ¿no? En esta coyuntura argentina donde lo público está una vez más, porque ya fueron muchas, tan amenazado, esta peli que en un punto cierra filas, incluso en el dilema entre Alemania, La Paz, cuando se defiende la universidad, bueno, le da una politicidad muy grande, ¿no? Sí. Y además, Bacurau también es una codirección. Decimos siempre Clever, pero es una codirección con... Juliano Dornino. Sí, claro. Sí. Esperábamos que la película fuera política, digo, como todo cine es político, digo, esta película lo era desde un vamos. La coyuntura hizo que adquiriera una proporción inesperada, pero nos alegra Buenísimo. que sirva, que sea una herramienta que circule. Bueno, Buenísimo, bueno, muchísimas para nosotros gracias. Es un gustazo que hayan venido, ¿no? Sí, realmente, sí, la Contentísimo. conversación, invitamos a ver la película, sobre todo por eso, porque abre un montón de preguntas y problemas para seguir pensando, así que nada, invitadísimas al cine. Va a tener una circulación después por otros medios. Seguirá Seguirá estamos su vida. en salas, Bien. centros culturales. Bien. En algún momento estará en plataformas Bien, también. buenísimo. Juli, Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Perdón que interrumpí. Juli, Y esperamos que haya desastre. muchas ediciones más de Un Poco Sucio. Sí, Vamos todavía, necesitamos. un poco sucio. Las necesitamos. Haremos lo que haga falta para que esto siga. Vamos Un todavía. poco sucio sobre Hobbes. Sobre Hobbes. Ojo, Tenemos que invitarlo Los ahí. invitamos a Le ustedes. invitamos a Marcelo Pena. Marcelo Pena. Che, ahora vos tenés que elegir una canción, Juli, que Sí, tenga algo que ver con tu paso por la facultad. Sí, Comentalo. no dijimos nada de nuestro paso por la facultad.
Dijimos la canción. Ok, ¿no? bueno. Sí, Acorazado Potemkin, Los Muertos. Epa. Sí, y ¿Por bueno, qué? y porque la cruzada nuestra estuvo atravesada por los muertos. La No, tuya, y ¿sí? el amor a los muertos, Apa. ¿no? La historia del amor de los Y muertos. claro. No sé, por ese lado. Agárrate por ahí. Es un gran tema. Bueno, Bueno. muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, María Benjamín. Fue una producción del Ministerio de Cultura.